Continuamos en nuestra mañana, continuamos en la mañana de CS Hoy 24 Radio 107.5, 10:50 minutos en toda la República Argentina, y vamos a saludar a nuestro amigo Alejandro Russo Vázquez. ¿Cómo estás, Russo? ¿Cómo andás, Juan? Bien. Bien, te iba a decir opinador político, ¿cómo sería? Opinólogo, como le Opinólogo. decía. No, pero está bien que todo el mundo opine, ¿no? Pero mucho más si uno se interioriza en lo que va a opinar y se informa. Y no por lo que ve o le cuentan, ¿no? Sí. Que es muy común, Russo, ¿no? Es muy común que, bueno, pero ya todo el mundo tiene derecho a opinar sin que esa opinión sea calificada o descalificada por alguna cosa. Si vivimos en democracia y todo el mundo tiene derecho a opinar. La última vez que viniste, Russo, dijiste que faltaba ahora, según tus cálculos, la represión. Hubo represión ayer, ¿no? ¿O antes de ayer? Hubo represión la vez pasada cuando los bomberos voluntarios, cuando fueron a reclamar reclamar el reclamo en el Congreso. Ayer hubo represión con los trabajadores del astillero Río Santiago. Y bueno, pero esto se va a ir incrementando a medida de que se vaya deteriorando más la estructura social, porque a medida que la gente va sufriendo las consecuencias de este modelo económico, va a ir reaccionando. Entonces la única forma de parar esa reacción es con represión. Entonces se va a ver. Vos fíjate que ayer se armó una... Y aparte que está dirigida, la represión está dirigida no es una represión que no está dirigida, no, está dirigida a aquellos sectores que tienen que no aguantan, que van y protestan, ¿no es cierto? Que protestan y pelean por sus derechos. Bueno, a eso se lo va a reprimir. Russo, el presidente siempre tuvo palabras lindas de su gestión, aunque uno ve por ahí que hay mucha más necesidad que antes, es mi opinión. Ahora el presidente está diciendo que se vive una época más dura, reconoció que aumentó la pobreza. ¿Eso es el primer paso a reconocer que la realidad no era la que se decía, sino la que ahora se está viendo? No necesariamente lo tiene que... yo creo que el presidente viene atrás, o sea, no le queda otra cosa más que reconocer una realidad. O sea, la ida al Fondo Monetario Internacional dice que nosotros Argentina ha entregado la capacidad de decidir en su economía, o sea, la capacidad de decidir hoy la tiene el Fondo Monetario Internacional. Y lo único que hace Macri es reconocer la realidad, que yo creo que a veces no la reconoce como debería reconocerla, porque tampoco creo que está ajeno a la realidad que están viviendo muchos sectores del país. ¿Vos decís que está ajeno? Sí, o sea, no es que está ajeno, no se quiere reconocer, ¿no es cierto? Pero, a ver, las economías regionales están pasando por una situación muy crítica. Ejemplo, te digo, que uno a veces lo plantea con anticipación y dicen, este está loco, pero después las cosas se van dando. Cerró una planta avícola en Roque Pérez, 700 empleados en la calle. ¿Por qué cierra? Cierra porque la apertura indiscriminada de las importaciones hace que hoy esté entrando pollo de Brasil y se achica el mercado, la posibilidad de las plantas locales de vender en el mercado interno. Aparte de eso, se achica el poder adquisitivo del salario, porque la inflación lo supera y lo pasa por arriba. Entonces tampoco la gente, el salario tiene la misma capacidad o el mismo poder adquisitivo que hace un tiempo atrás. Entonces las dos cosas generan esa situación de crisis por la cual una empresa tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque no tiene venta, porque no tiene venta, porque vende en el mercado interno se está achicando porque los salarios se achican, entonces, y bueno, termina desembocando en eso.
Y impulsa mucho eso también, el tema de la libre importación, porque entran desde otros países cosas mucho más baratas y pasan todos los rubros. Y sumale eso que Y aumenta. ojo, y yo cuando les digo, muchachos, nosotros acá en Sarmiento tenemos casi pleno empleo. Y lo tenemos porque hay una empresa avícola que ocupa la mayor cantidad de la mano de obra en Sarmiento, dos empresas de transporte importantes, pero apenas se empieza a paralizar, a enfriarse la economía, esas empresas de transporte que no le va a costar, porque no va a haber movimiento, le va a costar mantener su fuente de trabajo. Entonces lo primero que empiezan es a achicar el costo y como toman el salario ellos como un costo, permiten que se vayan achicando los salarios. Y también nosotros tenemos pleno empleo por la avícola, que puede entrar en una situación de crisis en poco tiempo. Entonces, sí, bueno, es para pensarlo. Uno le parece que vive en un pueblo tranquilo, de que lo que hoy decimos, bueno, vivimos en un pueblo que tiene casi pleno empleo y menor índice de inseguridad, capaz que dentro de 6 meses empezamos a tener problemas Ojalá que te equivoques. de serios problemas de desocupación, y los serios problemas de desocupación traen aparejado Otros otros problemas. problemas como el de la inseguridad, ¿no es cierto? Ojalá te equivoques. Dios quiera que me equivoque, pero ojalá me equivoque, pero uno lo tiene que contemplar, lo tiene que tener en cuenta esto. Luso, Cristina, ¿cuál es la situación actual? Y Cristina está siendo objeto y sujeto de una persecución política, y que veremos cuál va a ser el resultado de esto cuando se expida la justicia sobre el tema, ¿no es cierto? Porque uno tiene que ser respetuoso de todos los procesos judiciales, aunque a veces uno sabe, se da cuenta que el Estado de Derecho se ha perdido en la Argentina, entonces vemos cosas que son a simple vista irrisorias, que decir, como en un proceso como el que estamos viendo, decís, está preso, vos tenés en el delito por el tema de las coimas, vos tenés dos actores: el funcionario que otorga una coima y el funcionario y el empresario que paga la coima. Entonces el empresario comete el mismo delito porque está contemplado como un mismo delito. Y dice, bueno, a ver, este se declara ¿Arrepentido? arrepentido y está en libertad en su casa. Otro funcionario se declara arrepentido, buscan la forma de que tire información que lleve más arriba, y sabemos todos que el más arriba es Cristina presa, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, esa situación es una situación que yo no entiendo mucho, pero entiendo sí que desde el funcionamiento de la justicia no es muy claro. Que no es claro de hace rato en el país, ¿no es cierto? Yo en esto misma mes he dicho siempre que la democracia se sustenta en tres poderes, que son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo cada 4 años, rivalidad de título en las elecciones; el legislativo cada 4 años, rivalidad de título en las elecciones; y el judicial, No. nada. Entonces se eternizan y son los sujetos que están muy prendidos. Un sector grande de la justicia está muy prendido, estuvo por mucho tiempo en Argentina muy prendido en todo este tipo de negocios. ¿Puede ir presa, Cristina? No creo que vaya presa. O sea, no hay forma de que vaya presa, salvo que ya se dé por tierra con todo lo que es el Estado de Derecho en Argentina. Entonces diga, bueno, la ponemos presa preventivamente. Que hay muchas cosas de esas que pueden llegar a pasar, como por ejemplo la ley de extinción de dominio, que se va a tratar hoy en el Senado, y yo tengo una particular visión sobre ese tema. Primero, yo aprendí que no se puede legislar con retroactividad. Entonces, yo creo que la ley de extinción de dominio apunta a una cosa primordial, que es primordial:
Báez. Claro, porque Báez hace 2 años que está preso con prisión preventiva. Dentro de un año, después le prorrogaron la preventiva un año más, creo que vence en marzo o abril del año que viene, y a Báez ya sin condena y sin encontrar pruebas en ese proceso, porque si no ya estaría condenado, ¿no es cierto? Porque el hecho de que se estire la preventiva no es por casualidad, porque no, les está costando a la justicia encontrar pruebas. Entonces, durante ese proceso, el Estado ya se le quedó con una empresa. ¿Qué va a pasar si Lázaro Báez queda suelto en marzo o en abril del año que viene? Juicio al Estado. Y dice, bueno, a mí me devuelve la empresa. El Estado, que el Estado somos todos, los que vamos a tener que pagarle y restituirle una empresa Báez multiplicada por 4, porque tomaron la decisión de confiscar bienes en una forma que no lo tenían que confiscar. ¿No lo podés trasladar eso con un ejemplo como para que la gente en su casa lo pueda tener más claro, Russo? ¿Cómo? Una persona está detenida Sí. en forma preventiva porque no se decide. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Ya hay una ley que establece que los bienes del delincuente, digamos, ¿no es cierto? Los bienes del delincuente son confiscados, ¿no es cierto? Pasa al Estado. Pasan al Estado. Ya está, ya existe la ley, pero tiene que tener sentencia firme. El problema acá es que la lentitud de la justicia hace que esas sentencias tarden 20 años, porque si no, Menem, que es senador actual, tiene 2 procesos con condena y sin embargo no le tocaron ningún bien, ¿no es cierto? Porque tampoco se puede probar que los bienes que tenía podían venir de algún hecho de corrupción. Entonces, si la ley está, ¿cuál es el apuro de sacar una ley que le permita al Estado quitarle los bienes antes de una condena? ¿Y si después resulta que es inocente? ¿Y si después resulta que es inocente? Es más, esa situación hace también que la justicia, en beneficio del Estado, pueda torcer un fallo. Y a un inocente hacerlo culpable para que el Estado no tenga que devolver los bienes. Claro. Hay muchas cuestiones que no están muy claras en esto. Y después otra cosa que es evidente en el proyecto de ley que se quiere tratar, es que los funcionarios que pueden ser pasibles de la aplicación de esta ley son aquellos, el funcionario público que hace una defraudación al Estado o participa de un cohecho, ¿no es cierto? Entonces, ese funcionario, los bienes que obtuvo con eso o no, se le confiscan. Ahora, el empresario, porque acá hay 2 partes. Hay 2 partes. Tenés al funcionario que recibe una cosa, por ejemplo, lo de López, 10 millones de dólares. Pero vos tenés atrás un empresario que por esa acción no ganó 10 millones de dólares, ganó 90. Porque el diezmo, que se llama, las coimas siempre fueron un 10, un 20% en esas cosas. Yo lo sé que es así. Entonces, lo sé, lo vi y ahora, como va preso porque se robó 10 millones y el que se llevó 90 millones a través de ese negocio no está contemplado por la ley. Entonces, me parece que esta ley de extinción de dominio, tal cual está, es una ley que sale a medida para 2 cosas. Primero, para salvar el problema de Báez, de que va a quedar libre y va a haber que devolver a la empresa. Primera cuestión. La segunda cuestión, que yo creo que va dirigida a los funcionarios, a una parte que cometió un delito, y no a los empresarios. ¿Entendés? Entonces, sí, bueno, eso es lo que yo veo que... Es más, y que surja una ley de extinción de dominio en el estado de sospecha en que está gran parte del Poder Judicial en la Argentina, es un peligro. Russo, vos dijiste que no se puede legislar para atrás. Si esto se aprueba, ¿qué pasa con López? Porque no se puede legislar para atrás, pero López ya está detenido y ya se lo quitaron los bienes. A López lo que le quitaron fueron
los de la... Las máquinas, No, todo lo no, vial, ¿no? no, a Baez. A Baez, A perdón, Baez, a a Baez. López no, a López le No, sacaron Baez quise decir. los bolsos que provenían de la coima, se los sacaron, y ya está. Baez Listo. quise decir. Pero a Baez los bienes ya se los sacaron. Entonces, sí, bueno, Baez para el Estado necesita ser culpable. Y si la justicia no encuentra pruebas dentro del año que viene, Baez está suelto, y el Estado le va a tener que devolver una empresa que dos funcionarios, por no sé si por impericia o por malicia, que se la confiscaron, se la sacaron, se la repartieron. Russo, Iguacel es ministro de Energía, además de ser ex candidato a intendente de acá. Hay mucha gente que está molesta con Iguacel porque dice que aumentan todo, bueno. Pero convengamos que Iguacel está en un lugar que Iguacel, Vázquez, Retucci, Gómez o Peralta, cualquiera va a hacer lo que está haciendo Iguacel ahora, porque eso viene de arriba la hora. No, y lo que pasa es que, a ver, hay acá la responsabilidad de los incrementos de las tarifas, de esta situación. La responsabilidad no es de ningún ministro. Si la responsabilidad principal es del presidente que ordena a su ministro. Claro. Iguacel es ministro de Energía, pero no es Iguacel el que pone cosas. Además, hoy no es ni siquiera Macri, es el Fondo Monetario Internacional que le está diciendo: vos tenés que ajustar acá, tenés que achicar el Estado acá, y no podés pasar el índice de inflación más del 30%. Si todos sabemos que se está, o todos, o no sé si todos, pero algunos sabemos que se puede caer el acuerdo con el fondo si la inflación de este año supera el 34%, y ya estamos en el 30%, estamos en el 21, 22 a lo que va del año, y las proyecciones dicen que va a superar el 35%. Entonces, sí, bueno, es una situación ¿Qué pasa ahí? comprometida. No va a pasar nada. El fondo dice: bueno, tenés que ajustar más. Más todavía. Tenés que ajustar más. Entonces, sí, bueno, menos inversión en salud, en educación, en políticas sociales, y bueno, menos inversión. Y también, y cómo vos achicás el déficit fiscal, se achicaría si fuéramos un país con producción importante, donde las exportaciones generan ingresos. Pero acá cada vez se achica más el aparato productivo en la Argentina, cada vez se está achicando más. Volviendo a Iguacel, Russo, sabemos que el lugar donde está, no creo que esté demasiados años, porque son lugares donde estás un tiempo y después se necesita cambiar la cara para generar otra expectativa en la gente, aunque las decisiones sean las mismas. Son fusibles, como Faranguren, que Exacto. hizo un fusible, y bueno, y llegó un momento, una situación donde ya la responsabilidad de las políticas de Macri en la cabeza de Aranguren hicieron crisis, y bueno, se fue Aranguren, vino Iguacel. La pregunta es esta. Bueno, él está muy cerca del presidente, es probable que el año que viene por ahí tenga algún lugar en algún puesto más arriba que venir a ser candidato a intendente. La pregunta es, si bajaría a nuestra ciudad nuevamente, en caso que sucediera, esta actualidad de ministro de Energía, ¿no le jugaría en contra en caso de querer ser nuevamente candidato a intendente? Yo creo que hay muchos ministros, y esto lo digo, no quiero que nadie lo tome mal, pero yo creo que hay muchos ministros del gobierno nacional y del gobierno provincial que, si esto sigue así, en el 2019 no van a poder ser candidatos ni en club de barrio, porque uno puede decir: bueno, yo soy un funcionario que cumplo con un mandato, pero también uno es un ser humano. Entonces, si a mí, yo puedo ser un funcionario que cumplo un mandato, pero si yo veo que el perjuicio que le estoy ocasionando a la gran mayoría de la población, digo: no, tomá, hacelo vos, chao, me fui. Esa es la realidad. Como ha pasado muchas veces, de ministros que no quieren hacer esto y dicen: no, me voy, renuncio y se van. ¿No es cierto? Entonces, sí, bueno, yo creo que los que lleguen, si esta situación no mejora, los que finalicen este mandato al lado de el Fondo Monetario Internacional no van a poder ser candidatos a ningún lado. Yo te decía, porque cuando hay gente que me dice que está molesta con Iguacel, yo le digo: no pueden pretender que Iguacel decida bajar la luz, bajar
no sé, el gas o lo que sea, porque no es una decisión de él, es una decisión de otros. No, no, es una decisión política, es una decisión política del presidente y ahora todos estos aumentos que vas viendo, ¿sí? Ya no son más tampoco del presidente, son del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que tiene que entender la gente. ¿Hasta cuándo se aguanta esto, Russo? ¿Eh? Y tiene que aguantar hasta el 2019. Tiene que aguantar hasta el 2019. No puede ningún sector, por eso a veces desde los medios hegemónicos se tira la posibilidad de que haya un estallido social o de que alguien está impulsando un estallido social. No, mira, yo tengo contacto con muchos dirigentes a nivel nacional y a nivel provincial, y desde nuestro espacio político ninguno está planteando la posibilidad de que haya un estallido social y que se interrumpa abruptamente este periodo de gobierno. Es lo peor que puede pasar eso. Yo creo que todos van a tratar de sostener este gobierno hasta el 2019, salvo que el gobierno en una actitud arrojo diga, bueno, no da para más, yo no puedo seguir más, y diga, bueno, adelanto las elecciones, el periodo adelanta las elecciones y se van, que puede pasar también, porque eso ya ha pasado en nuestro país, ¿no es cierto? Pero desde toda la oposición a este gobierno, por lo menos lo que yo veo, escucho y converso con, ya te digo, dirigentes a nivel nacional y provincial, es decir, no, este gobierno tiene que llegar hasta el 2019. Por dos razones también. Porque cuando la gente siente, como está sintiendo hoy, que fue engañado en dos elecciones, y sufre las consecuencias de eso, aprende, porque a veces sí, la gente se equivocó. No, la gente no se equivocó. A la gente le mintieron descaradamente, y se presupone que uno en una campaña política está estableciendo un contrato con la sociedad respecto de lo que piensa hacer y de lo que va a hacer, ¿no es cierto? El PRO, y Macri concretamente, celebró un contrato con la sociedad y de ese contrato yo no cumplí ninguna cláusula. Entonces, cuando la gente percibe que cuando no se cumple con las cláusulas de ese contrato y se pierden las expectativas y no va a volver a firmar el mismo contrato. Y ellos lo ven a eso también. Ellos se está viendo. Ellos no son, saben que están bajando en las expectativas con respecto a las elecciones del 2019, pero descansan en algo que ya no es responsabilidad de ellos, sino es responsabilidad de la oposición. Descansan en una oposición dividida, ¿no es cierto? Y todo este ataque que se hace a quien conduce un gran sector de la oposición, que es Cristina Kirchner, este ataque, este desgaste que lo hacen es para seguir manteniendo la división, ¿no es cierto? Porque hay un sector también del peronismo que fue muy funcional a este gobierno, que se dio cuenta ahora de que no va más y retrocede, pero el retroceder significa volver a lo que ellos le llaman el kirchnerismo, o sea, volver al peronismo, y quieren volver al peronismo, pero no quieren volver con quien conduce. Claro. Entonces, sí, es una situación bastante compleja, pero yo creo que se va a resolver en los próximos tiempos. Mariana Vázquez Acato es concejal de Unidad Ciudadana Russo, vos creo que la conocés, estuvo aquí sentado donde estás vos, y yo le decía, ella no sé si no me entendió o no me quiso contestar, o yo no supe expresarme. Si yo soy candidato a intendente, Russo, y digo que voy a techar el bulevar del centro para que la gente pueda salir los fines de semana, que no haya problema, el techo va a ser corredizo, para que entre el sol en verano, voy a asfaltar todas las calles, no va a quedar ni una sin asfaltar, le vamos a hacer veredas comunitarias para todo el pueblo, vamos a plantar un árbol en cada vereda para que... O sea, digo todo esto, convenzo a la gente me vota, soy intendente de Capitán Sarmiento, después no hago nada. ¿No merezco una sanción por mentirle a la gente que me votó, por buscar la confianza sabiendo que no voy a cumplir con lo que prometo y la gente confía en mí,
me vota, yo soy intendente y no hago nada, ¿no merezco una sanción, Russo, por eso? Sí, sí, y la sanción, el castigo se da en el ámbito que se tiene que dar, que son las elecciones. Cuando te vuelves a presentar, te dicen, no, Sí, pero mientras tanto... Ya me mentiste una vez. Bueno, pero mientras tanto, hago lo que quiero en 4 años porque soy el intendente del pueblo. Lo peor de este gobierno no fueron las mentiras que se le hizo al pueblo, sino lo que hizo lo que hizo en todo este gobierno, porque hay cosas que son peores. El hecho del endeudamiento. Nosotros vivíamos en un país, estos recibieron un país que estaba desendeudado, porque si no, no se podía endeudar afuera. ¿No es cierto? Entonces, sí, bueno, estaban desendeudados, se endeudaron 150.000 millones de dólares y generaron el tema de las LEVAC, 615.000 millones de pesos en LEVAC, que es una bomba que ahora están tratando de desactivar. Fueron al fondo, se endeudaron en 50.000 millones de dólares más, y solo en 4 años. La excusa de esto fue bajar el déficit fiscal y frenar la inflación. Tenemos la inflación más grande que antes, y el déficit fiscal aumentó en 4 puntos, y la plata no está. Eso es lo que hay que investigar, porque estos se la llevaron, esa plata, se la llevaron. Empezaron con el dólar futuro, porque salieron a buscar a ver quién había comprado dólar futuro, y lo habían comprado ellos. Lo compraron, después le pusieron el precio y se llevaron 80.000 millones de dólares antes de a los 20 días que asumieron el gobierno. Están desfinanciando, porque los problemas que tienen los jubilados y que vamos a tener los jubilados, y porque están desfinanciando el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que tenía acciones en empresas, fueron las primeras que se vendieron. O sea, hay un montón de cosas que este gobierno va a tener que dar explicación después que se vaya. Y las va a tener que dar. Las va a tener que dar. ¿Explicaciones que van a ser más difíciles que las de Cristina? Pero 10.000 veces más difícil. Porque, a ver, si bueno, acá con el tema de Cristina se llevaron bolso, plata, coimas, declaraciones, todo eso. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? He escuchado barbaridades. Como decir, bueno, había 60 millones de dólares arriba de una cama. ¿Sabes cuánto pesa un millón de dólares? Sí, 10 kilos. 10 kilos, me parece. 60 millones de dólares, ¿cuánto pesan? Sí, un poco más. 600 kilos arriba de una cama. No, la gente, los medios tiran y la gente cree cualquier cosa. Pero también tienen que tener un escarmiento los medios, porque fueron cómplices los medios de haber llegado el país al estado en que está. Porque los medios, el periodismo, es el cuarto poder. Para mí no. Es el cuarto poder. Pero, como en todos los poderes, yo digo que hay corrupción, en los medios también hay corrupción. Y en estos 4 años hemos visto blindajes, pero total, la doble vara en cada análisis político que se hace, se aplica la doble vara permanentemente. No es la misma para las dos partes de la grieta. No es la misma para las dos partes. Ellos fueron los que generaron. Tiene más responsabilidad en la generación de la grieta el periodismo que la ciudadanía y la política. Russo, muchas gracias por haber venido, Russo. No, por favor. Siempre un gusto hablar con vos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos en nuestra mañana, 11:19 en todo el país.